de retorno en una conversación, ¿verdad? En esas pausas que se tornan tan agradables. Nos agarró muchas veces. el director. Pero aquí estamos de retorno y vamos a conversar, vamos a sostener, y estoy segura, una conversación sumamente, no solo agradable, sino también que va a rendir muchos frutos con Manuel Núñez. Manuel, buenos días y bienvenido. Buenos días, Lindsay. Buenos días, Alexander. Una pluma fina. Sí, Pues. sí. Con Manuel se puede hablar, un historiador de todos los tiempos, que conoce no solo la historia de la República Dominicana, sino de toda la región, la historia universal, que es apasionante. Pero cuando nos vamos a la historia dominicana, ahí es que Manuel es fuerte. Por una cosa que lo ha identificado, y es su apego a la patria, la defensa, y eso tiene que ver con los niveles de conciencia. A mayor conciencia, mayor compromiso. Y aparentemente esa conciencia tan elevada de Manuel lo lleva a tener un gran compromiso con su patria. Y a propósito de esto, Manuel, en la República Dominicana, una de las grandes quejas que está teniendo el pueblo dominicano es la manera en que el gobierno está actuando frente al tema migratorio. Una manera, diríamos que un tanto irresponsable o sin ningún tipo de respuesta a la población de una migración tan descontrolada como ya llegar a catalogarla. Por ejemplo, el doctor Vinicio Castillo, don Vincho, la ha catalogado como una ocupación. Y me gustaría conocer la posición de Manuel Núñez en ese sentido y las consecuencias que pueden derivar lo que está pasando actualmente en la República Dominicana. Yo creo que está muy justamente calificada como ocupación, porque en la República Dominicana lo que estamos viendo es un proceso de desnacionalización total, en primer lugar de los empleos, de la agricultura ya no quedan empleos para los dominicanos, de la construcción, de los servicios, incluso hasta de la mendicidad, pero también una desnacionalización de los servicios sociales, es decir, la salud pública, la cantidad de parturientas que hay en las maternidades es extraordinaria, la cantidad de enfermos en estado ambulatorio permanente, también en las escuelas hay una cada vez más creciente, todas las escuelas de la frontera, cada vez más creciente una población de niños procedentes del país vecino, de indocumentados. Igualmente en los hogares infantiles, es decir, en los hogares que se ocupan de los huérfanos, del CONANI, también allí han ocupado plenamente. En las plazas no hay espacio para los huérfanos dominicanos. Y todo esto, evidentemente, se está produciendo ante los ojos del mando político. El propio presidente de la República, en su discurso de La Habana, lo advirtió ante los extranjeros y dijo que él estaba viendo eso, pero que miraba para otro lado, o sea que no quería tomar las medidas que la propia Constitución de la República le exige al que ejerce la magistratura para que proteja los intereses del país. Lo que yo veo es que hay una clase política que no tiene conciencia histórica. O sea, la historia dominicana nos dice claramente que la República Dominicana se independizó en 1844 del dominio haitiano. Nacimos en una misma isla, encerrados con un pueblo adverso que dominó a los dominicanos por 22 años. Todo el proyecto de Juan Pablo Duarte fue elaborar la independencia nacional con las juntas populares en cada una de las provincias. Eso provocó la guerra dominico-haitiana, que duró 12 años, desde 1844 a 1856, y eso marcó el nacimiento del Estado Dominicano. El Estado Dominicano nace
después que la nación ya existía. El Estado nace para proteger a la nación en su unidad, en su lengua, en su cultura, en su modo de vida, en su historia, en la lealtad digamos, a lo que fue su formación nacional. Y ese Estado, pues, ha surgido con el riesgo permanente de que un desplazamiento poblacional procedente del país vecino pudiera hacer naufragar los resultados históricos de nuestra propia independencia. Y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Manuel, es decir, Manuel, estamos arruinando la obra de Juan Pablo Duarte. Manuel, si nos vamos a la realidad que se está viviendo en la isla, por ejemplo, la Asociación de Fabricantes de Bienes de Acero se quejan de que desde que se tomó la medida hace 2 años, de que 23 artículos solo podían entrar por la vía marítima al mercado haitiano, las ventas de acero en Haití, de las empresas dominicanas, se ha desplomado en forma considerable. ¿No sería favorable eso partiendo de que los productores nacionales en vez de 10 millones van a tener 20 millones? Bueno, es una cosa que se ha dicho con el objetivo de fomentar esta especie de maridaje entre las dos naciones. La República Dominicana, durante los años de gobierno del presidente Balaguer, no tenía ese comercio y existía, ¿verdad? Y existía con crecimiento, porque durante ese tiempo el país creció a un ritmo de un 8%. O sea que yo no creo que la unión de un país pobre con otro miserable de un país rico. O sea, en las economías uno se encuentra una cantidad de expertos que te dicen que la República Dominicana a esta migración le conviene, pero yo no veo la forma de que alguien pueda convencer a uno de que a la República Dominicana le conviene importar mano de obra del país con menos formación de todo tipo, técnica y todo género, para destruir su mano de obra. Que le convenga importar enfermos del país con la mayor cantidad de enfermos del continente, liderazgo del SIDA, de la malaria, del cólera, de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, parturientas, niños y más, que le convenga importar esa población para hacer descalabrar sus hospitales y que le convenga importar niños para hacer aún más difícil la situación totalmente de las escuelas. Bueno, porque también entonces estaríamos hablando, bueno, Suecia, ¿cuántos millones de habitantes tiene? No llega a los 10 millones o qué sé yo, cualquier otra nación y cómo vive. O sea, que esos son, son argumentos que emplean algunos economistas que no obedecen a la verdad, pero que uno los oye y es parte de intereses porque son pagados por ONGs, son pagados por el Centro Bonó, son pagados por Presión Ciudadana, es decir, hay intereses. Nosotros tenemos que ver que en todo esto hay un conjunto de ONGs que son los brazos ejecutores de los estados, porque los estados que están interviniendo en esta campaña en contra de la República Dominicana no lo hacen directamente ellos, lo hacen a través de una ONG. Sí. Fíjense ustedes que aquí hubo una ONG que dirigía una periodista, jefa de información del Listín Diario, que se instaló en la Universidad Católica Madre Maestra y que se puso bajo el amparo, la sombrilla de la UNESCO, porque no tiene nada que ver con la UNESCO, que era para cambiar las miradas de los periodistas dominicanos con relación al tema dominico-haitiano. Es decir, era inducir el proceso de haitianización del enfoque de la prensa dominicana. Y esa periodista se llama María Isabel Soldevila, sí. O sea que todo el mundo la conoce, que recibió durante el tiempo que duró, no sé si todavía sigue el tipo de campaña financiada por la Unión Europea, 400.000 euros por año para esa actividad, para premiar periodistas y para fomentar
una especie de maridaje, de secuestrar el punto de vista nacionalista con relación al tema que nos concierne, que son los intereses de la República Dominicana ante el proceso de desplazamiento y mudanza masiva del pueblo haitiano hacia el territorio dominicano. Sí. O sea, y eso se ve. O sea, que no hay, es decir, hay un conjunto de fuerzas que están operando, ONGs, empresarios, están operando una parte de la iglesia muy importante, y ante eso naturalmente lo están haciendo con una complicidad de un sector de la prensa, de un sector... ¿En qué beneficia eso a Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, los Estados Unidos y la Unión Europea se benefician en el sentido de que nadie quiere asumir Haití. Estados Unidos estuvo allí, de algún modo presente, durante estos últimos, desde el año 2000, ¿verdad? Hasta ahora, que ha salido la MINUSTAH definitivamente, y han dejado una fuerza de carácter simbólico para continuar con todo lo que es la policía de Haití. Pero al salir de allí, después de haber gastado una cantidad de dinero considerable, porque estábamos hablando de que la MINUSTAH consumía en Haití entre 700 y 680 millones de dólares por año, no han dejado ningún polo de autoridad, porque todavía no hay realmente un ejército que pueda hacerse frente, hacerse cargo de lo que es ese país, que tiene una población un poco mayor que la nuestra, y tampoco dejaron ningún tipo de infraestructura importante, a pesar de que ese país vive de la ayuda internacional y que tuvo su momento cumbre, su momento de gran culminación tras el terremoto del 12 de enero del 2010, donde se convocaron varias conferencias internacionales. Como Haití vive de la desgracia, porque la desgracia son digamos, su producto, el producto de exportación. Es decir,